Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología, la importancia de las plantas en los ecosistemas. Ayer iniciaste el estudio sobre de qué viven las plantas, centrándote en cómo son los procesos de fabricación de sus propios alimentos. Hoy analizaremos la importancia de estas en los ecosistemas. ¿Cuál es la meta a cumplir el día de hoy? Nuestra meta es investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Vas a reflexionar sobre lo siguiente. Ya sabes que las plantas fabrican sus propios alimentos. ¿Sabías que esa actividad que realizan es lo más importante para todos los seres vivos? ¿Por qué? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación para el día de hoy. ¿Por qué son importantes las plantas para el ecosistema? ¿Y por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Vas a escribir una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación y al lado de cada respuesta una idea que lo fundamente. Vas a ordenar tus ideas antes de escribir. Aquí tienes el esquema. Yo creo que las plantas son importantes para el ecosistema. ¿Por qué? Vas a escribir aquí tus respuestas. Recuerda que son tus conocimientos o tus saberes previos. Son tus hipótesis. Y yo creo que las plantas son importantes para todos los seres vivos. ¿Por qué? Igualmente vas a escribir ahí tu respuesta. Tus ideas son importantes. Por ahora tus respuestas son hipótesis. Necesitas investigar para poder validarlas o generar nuevas ideas que estarán basadas en evidencias científicas. Indagar para responder a las preguntas requiere que busques información, leas y analices al respecto. Anote los datos que te van a ayudar a responder y lo interpretes. Y finalmente, elabores tus conclusiones. ¿Qué acciones organizadas puedes realizar? ¿Qué haré primero? Vas a identificar el problema y vas a buscar información en fuentes que sean confiables. ¿Qué haré luego? Vas a contrastar tus hipótesis, ¿no? Si eran correctas o no. ¿Y qué harás después? Después ya de haber investigado, vas a responder a la pregunta de investigación del día de hoy. En tu portafolio tienes anotado lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, incluye las fuentes en tu lista de materiales. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura como material que te va a servir para informarte y dar respuestas a las preguntas de investigación. Ya tienes acá el primer material, verde es lindo. Y tú vas a anotar acá en material 2, material 3, algún material o recurso que tú tengas a la mano y que te van a ayudar a investigar y responder a la pregunta de investigación. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan de investigación y responder a las preguntas planteadas, vas a leer la ficha Verde es lindo. Recuerda, vas a leer, si es posible, más de una vez para que puedas comprender y puedes ir subrayando las ideas principales que te van a ayudar a responder hoy día las preguntas de investigación. Aquí tenemos el texto Verde es lindo. En el primer texto, tú vas a tener información acerca de la importancia de las plantas y sobre el ecosistema. En el segundo texto vas a analizar sobre los componentes bióticos y abióticos. Igualmente sobre la cadena alimenticia y la importancia de la planta en el ecosistema. En el tercer texto vas a tener información sobre la vida en el ecosistema y que ésta depende de las plantas. Y en la parte final vas a observar información sobre los herbívoros y los carnívoros. Y también vas a observar aquí en la última parte la referencia bibliográfica. Después de leer, vas a analizar la información y con ella vas a completar el siguiente cuadro mediante el cual vas a explicar sobre el ecosistema
y la importancia de las plantas en él. En el primer cuadro observamos el entorno del ecosistema está formado por los componentes abióticos. ¿Cuáles son esos componentes abióticos? Ya lo has leído en el texto informativo. Los componentes abióticos son aquellos que no tienen vida, como por ejemplo el suelo, el agua, la luz solar y la temperatura. Luego tenemos los componentes bióticos. Los componentes bióticos son aquellos que sí tienen vida, como por ejemplo las plantas, los animales y los seres microscópicos. En el segundo cuadro forman la cadena alimenticia y vamos a observar, miren aquí en esta imagen, tenemos la cadena alimenticia, que también se llama cadena trófica, ¿no? Que significa alimentar. Es el proceso alimenticio de las especies existentes en el mundo. Es decir, cada uno se alimenta del precedente y este mismo se alimenta del otro. Y de esta manera se va a formar la cadena alimenticia. Y está formado por los productores o autótrofos. ¿Por qué? Porque producen sus propios alimentos. Entre ellos tenemos a las plantas y los vegetales. Luego tenemos a los consumidores o heterótrofos. ¿Por qué? Porque no producen sus propios alimentos. Ellos necesitan de otros seres vivos para poder seguir viviendo. Tenemos los consumidores primarios o herbívoros, como por ejemplo el saltamonte. Luego tenemos a los consumidores del segundo orden o secundarios, como la rana. Luego tenemos a los consumidores del tercer orden o terciarios, como la serpiente. Tenemos los consumidores finales como el halcón. Y finalmente tenemos a los descomponedores. ¿Cuáles son esos descomponedores? Son los hongos y las bacterias. En el tercer cuadro tenemos las plantas, son importantes porque luego tú vas a leer y vas a completar ese recuadro. A continuación, vas a recordar la meta del día de hoy. ¿Cuál es la meta? Investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Luego vas a reflexionar y responder las preguntas. ¿Lograste la meta? Y lo vas a explicar en un texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Respecto al proceso de investigación, ¿cómo te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Vas a escribir tus respuestas a cada una de las preguntas que se han planteado el día de hoy. Vamos a seguir aprendiendo. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque ya has investigado, ya has leído, ya te has informado. Entonces, ahora sí vas a responder a las preguntas de investigación. Acá tenemos el esquema. Dice, la información científica me permite decir que las plantas son importantes para el ecosistema porque, entonces aquí vas a contestar, ¿por qué crees que las plantas son importantes para el ecosistema? A ver, te voy a dar una idea, pero tú lo vas a complementar, obviamente, después de haberte informado. A ver, las plantas son importantes para el ecosistema porque son la base de la cadena alimenticia, ¿no? Porque dan origen al ecosistema. La información científica me permite decir
que las plantas son importantes para todos los seres vivos. ¿Por qué? ¿Por qué serán importantes las plantas para todos los seres vivos? Claro, porque nosotros dependemos de ellas. Las plantas producen el oxígeno, ¿no? Que es de vital importancia para los seres vivos para poder respirar. Y no solamente oxígeno, sino también producen alimentos para nosotros poder consumirlos y seguir viviendo. Bien, luego te vas a autoevaluar. Para ello vas a completar la siguiente tabla y vas a marcar con un check en sí o no según corresponda. Aquí tienes los criterios que vas a tener en cuenta para evaluar tus aprendizajes. Investigué para responder a la pregunta de investigación. Tú vas a marcar si lo has logrado en sí, de lo contrario marcarás en no. Investigué los componentes abióticos y bióticos del ecosistema. Investigué a los productores y consumidores en la cadena trófica del ecosistema. Expliqué que las plantas dan origen a los ecosistemas y expliqué la importancia de las plantas en el ecosistema. Si tienes algún no, vas a revisar la información de la ficha nuevamente y vas a corregir o completar según lo necesites. Vas a evaluar también la fuente de información. Aquí tienes el esquema. Vas a colocar acá el nombre o los nombres de los autores o nombre de la entidad. ¿Cuáles son los criterios de confiabilidad de la información? Aquí tienes la fuente de la información. Vas a marcar si es un libro, es una revista o es un archivo multimedia. En la identificación del autor vas a marcar si es una persona o es un equipo o una entidad. Si marcas donde dice entidad, entonces vas a marcar qué tipo de entidad es. Si es una universidad, si es un gobierno, es una empresa o tal vez es otro tipo de entidad. Tú lo vas a especificar. En la información del autor vas a completar aquí su profesión, su ocupación, si el autor es citado cuántas veces, si es citado en libros, en estudios o en investigaciones o en tesis universitarias. Finalmente, vas a analizar tu aprendizaje. Las plantas son importantes ¿por qué? Porque nos proporcionan oxígeno para respirar, porque han cambiado la composición de la atmósfera hace millones de años, proporcionando el oxígeno que hoy respiramos todos los seres vivos. Y los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de las plantas y sin ellas no podríamos vivir, es decir, que somos dependientes de su existencia. Recuerda, organiza en tu portafolio tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te llamó la atención y tus conclusiones al responder la pregunta de investigación, pues te van a ser de mucha utilidad para elaborar una infografía sobre una planta de tu comunidad o región que más llamó tu atención. Muy bien, niños, entonces ya tenemos todas las indicaciones para realizar las actividades correspondientes al día de hoy. No olvides que debes de mandar tus evidencias. Entonces, niños, manos a la obra.